pandemias, Robert, ¿qué hay en pandemias? Vamos a pandemias. ¿Qué hay en pandemias? Pues mira, se estrenó por fin el Fast and the Furious de los Sí, virus. por fin, había llevado unas semanas que no podíamos haber hablado de pandemias, Sí. pero ya tenemos las pandemias. Cuéntame, Pues mira, Robert. vamos a hablar de la cólera. La cólera comenzó, a diferencia de otras pandemias, comenzó en la India. La región de la India siempre, pues también el área de China, todas esas regiones siempre han sido... Robert, muévete hacia tu derecha para poder ver. Ah, nítido. Ahí está en el Robert Trump en el Robert Trump 2099. Aquí tenemos donde comenzó el primer outbreak de cólera. La cólera se dice que comenzó para el año 1817 en Calcuta, especialmente en Calcuta y en la región de las Indias Británicas. Realmente no se sabe cuántas muertes hubieron, realmente hubieron múltiples muertes que algunas no se atribuyeron directamente a lo que era el cólera, pero por ejemplo en Bangkok originalmente se murieron 30,000 personas y en la India Británica de 1 a 2 millones de personas. 30,000 personas, mi madre. En Bangkok solamente, pero en toda la región de la India Británica murieron de 1 a 2 millones de personas. Realmente no se sabe la cantidad total. La cólera era una enfermedad extremadamente virulenta que causaba diarrea acuosa y grave, y así mismo como se escucha, así mismo era. Una persona tardaba entre 12 y 5 días en mostrar síntomas después de ingerir alimentos o agua contaminada. Realmente aquí podemos ver en la región. Dios mío, de ahí es que beben agua, Robert. De ahí es que beben agua, y ese era uno de los problemas. La cólera afectaba tanto a niños como a adultos y podía matar en cuestión de horas si no se trataba. La mayoría de las personas, la realidad es que la mayoría de las personas pues ni siquiera tenían síntomas. Algunas personas pues en sus heces fecales ellos tenían el virus y la cuestión es que pues, obviamente si utilizabas el sistema que hubiera en el sitio pues se lo contagiabas a todas las demás personas. Pero o sea, como yo le dije ahorita, lo de Fast and the Furious, se han producido 7 pandemias de cólera en los últimos 200 años. Esto todavía es algo que está vigente, no es algo que se ha erradicado. Se ha encontrado que cuerpos de agua sirven como reservorio. 7 pandemias diferentes. 7 pandemias diferentes. El mismo cólera, pero en pandemia. Okay. En brotes que han surgido. ¿Y qué pasa? Que la cuestión es que en este caso, pues tenemos que, habíamos hablado anteriormente que hay algo que se llama reservorio, que es lo que los animales y las regiones o los cuerpos de agua diferentes que sirven como incubadora para estos diferentes virus. Y en este caso, pues el agua, pues junto con los mariscos, pues hacía que se transportara por todas las regiones y los mariscos estaban contaminados y llegaban a otros lugares en cuestión del mercado. Pues entonces esta contaminación viajaba entre todas esas áreas. Es bien importante que hay algo que pasó para el año 1854. Tenemos que Jon Snow, y no es el de Déjame ponerte en pantalla completa. Ajá. Sí, ahora Jon Snow, y no es el de Game of Thrones, encontró que había un brote de cólera que no podían detener. Y entonces, ¿qué pasa? Que se dio cuenta que esto tiene que ver con que venía del agua. El agua está contaminada. Él selló donde sacaba el agua, esa fuente de agua, y entonces pues cuando la selló, ahí acabó la cólera, ahí acabó el brote. O sea, los casos que estaban contaminados, obviamente, pues los que murieron, pues los que estaban por morir, pues ya siguieron. Nuevo. Pero no hubo nuevo, se detuvo inmediatamente, y fue uno de lo que encontraron, pues que realmente el cólera pues era por el agua, fue de las primeras incidencias que se encontró. Y también pues Louis Pasteur, pues gracias a lo de desarrollar el tratamiento, o no el tratamiento, sino la cuestión de pasteurizar, pues entonces también ahí logró hacer que esto se detuviera, y entonces pues Filipino Passini y Robert Koch también encontraron algunas de las curas.
ahora mismo, la primera cólera, detallitos bien importantes de cada uno de esos brotes, del 817 al 824 fue la primera. De la segunda fue de 1829 a 1837. ¿Qué pasó importante aquí? Llegó a Estados Unidos y aquí pues el gobierno tenía un papel directo en el desarrollo, porque entonces pues aquí la ciencia se empezó a desarrollar y entonces pues se pudo controlar, pero mató, ya habíamos hablado que los nativoamericanos estaban siendo afectados por el virus y esto fue otro virus que mató otra vez a cientos de nativoamericanos. La tercera fue de 1846 a 1860. En esta pues afectó grandemente a Rusia y causó más de 1 millón de muertes en Rusia. Wow. ¿Qué pasa? Después también se movió a Inglaterra, a Gales, y ahí no fueron tantas personas, pero bueno, considerablemente comparado con las demás, pero fueron 56,000 personas. ¿Qué pasa? Que esta tercera pandemia, algo bien importante fue que mató a un presidente de los Estados Unidos. A un presidente. A un presidente. Se llamaba ¿Quién James murió? K. Polk, se llamaba. Él murió de cólera. Murió de cólera. Ok, wow. Sí, la cuarta pandemia, la cuarta brote de cólera fue de 1863 a 1896 y esta afectó el Medio Oriente, básicamente. La quinta fue de 1881 a 1896 y esta fue bien seria para los países europeos. ¿Qué pasa? Que de ahí en adelante por fin aprendieron que era el agua. Que era el agua. Ya lo sabían, pero aprendieron a que tienen que mejorar su sistema de agua y entonces ya ahí hicieron las mejoras y esa fue la última seria brote que hubo de cólera en Europa. La quinta, pues entonces aquí, digo la sexta, perdón, la sexta fue de 1899 a 1923. ¿Qué con pasa? Todo y queja, con todo y guerra. Y la cuestión española se mezcla ahí, ¿verdad? Exactamente. Okay. ¿Qué pasa? En este brote, aquí pues salió algo que estuvimos viendo cuando empezó esto del coronavirus. Aquí empezaron a las naciones a echarse culpas unas a las otras, los judíos le echaban culpa a los gypsies, los británicos le echaban culpa a los hindúes, los americanos le echaron la culpa a los filipinos. Y realmente, ¿sabes? Todo el mundo es culpable. Sí, todo el mundo es culpable y lo estamos viendo ahora mismo que de esa parte no hemos aprendido. Después cuando en el último programa de pandemia vamos a hablar de lo que aprendimos y de lo que no. Esto es algo que realmente no hemos aprendido todavía. Pero la última fue de 1961 a 1975. Como yo mencioné, no se ha erradicado, pero pues la realidad es que sí, ya no ha habido más brotes desde ese momento. Wow. Y la semana que viene, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es la próxima la semana que viene? Pues mira, la tercera plaga, vamos a hablar de lo que es la tercera plaga y entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el Spanish Flu, que de ahí pues yo creo que debimos haber aprendido un poquito más y no necesariamente es así, lo vamos a ver cuando hablemos del Spanish Flu. Y eso es pandemia la semana que viene, no te lo puedes perder.